Bueno, buenas noches otra vez. Vamos a continuar con la siguiente clase. ¿Cuál es la clase que sigue? A ver, ayúdenme. La importancia ¿de qué? De la oración. ¿Cuántos han aprendido ahora en el estudio de la oración? ¿Cuántos han aprendido en su vida diaria sobre su tiempo de oración? ¿Ha aprendido usted? ¿Sí? Ok, espero que de verdad esté poniendo en práctica lo que Dios nos ha estado enseñando. Vaya conmigo a un texto, Isaías 56:6. Hoy vamos a hablar un tema que yo le he titulado Buscando siempre la ayuda de Dios. Buscando siempre la ayuda de Dios. Isaías 55, versículo 6. Dice ahí: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué palabra Dios nos da a través de este escrito en Isaías? Isaías nos está diciendo, mis hermanos, nos está diciendo que busquemos siempre al Señor mientras Dios esté cerca de nosotros. No sea que llegue un día en nuestra vida que se encuentre lejos Dios de nosotros. Y no tanto, fíjense bien, no tanto, está diciendo el profeta, no tanto porque Dios sea el que se aleje de nosotros. No. Dios, mis hermanos, nunca planea apartarse de nosotros. Es más, hasta el día de hoy Dios no ha abandonado a la humanidad. Dios sigue presente a través del mensaje del Evangelio, exhortando a los hombres que se arrepientan para que los hombres vuelvan su corazón a Dios y puedan estar cerca de Dios. Así que el problema no es que Dios planea apartarse de nosotros, pero escuche lo que le voy a decir. Pero a menudo o de continuo, somos nosotros los que nos apartamos, o construimos una barrera entre Dios y nosotros. ¿Alguien de nosotros, porque no estamos exentos a pasar tragedias, a pasar circunstancias difíciles, sabían? Y pudiéramos encontrarnos en una tragedia en la, como Job, lo que vivió Job, y a lo mejor nosotros no responder como respondió Job, y podríamos a lo mejor en medio de esa situación construir una barrera enorme donde no queremos nada con Dios, porque quizás le echamos la culpa a Dios de cosas. Pero no es Dios el que se aleje, como está diciendo este versículo. Busca a Dios mientras puede ser hallado, llámale en tanto que está cercano. No sea que un día tu corazón te aleje de Dios. Somos nosotros los que podríamos alejarnos de Dios. Ahora bien, nuestro tema de hoy, yo lo quiero enfocar en algo, el que es buscar siempre la ayuda de Dios para poder sacar un beneficio. Vamos a basarnos a un pasaje de la Biblia que quiero que lo busque. Ahí ahí vamos a aprender. Es Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 19. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 19. Ahí vamos a aprender sobre buscar siempre la ayuda de Dios. Abra su Biblia en este pasaje y ahí vamos a aprender este otro tema de la importancia, de lo importante que es orar a Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tenemos? Ok, antes de comenzar a estudiarlo, déjenme darles un poquito de la narración. Esta historia que vamos a leer, que vamos a analizar y que vamos a aprender, ese buscar siempre la ayuda de Dios, nos habla de un grande problema que enfrentó
el pueblo de Dios llamado el pueblo de Judá o la tribu de Judá. Y se nos habla de una invasión de los moabitas y los amonitas y otra tribu más que se unieron, se aliaron estas tres tribus para hacerle guerra a Josafat y al pueblo de Judá. Y es por esta historia que nosotros podemos aprender principios que nos van a enseñar el cómo buscar siempre la ayuda de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender a buscar siempre la ayuda de Dios en su vida? Muy bien, empezamos. Verso 1 de Segunda de Crónicas 20. ¿Lo tienen? Dice: pasadas estas cosas, las anteriores, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Vamos a ver qué aprendemos en primer lugar de aquí. Aquí podemos ver tres tribus que se aliaron como enemigos de Judá. ¿Qué representan en aplicación a nosotros estas tres tribus como enemigos? ¿Cómo podríamos aplicar nosotros esto a nuestra vida en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo podemos aplicarlo? Vamos a sacar algunas. Primero, podríamos aplicar de estos enemigos toda circunstancia o toda situación difícil. Repito, vamos a aplicar toda circunstancia o toda situación difícil que se levanta en contra de nuestras vidas. Ese podría ser un enemigo para ti. ¿Sabías? Esa circunstancia, esa situación difícil que de repente apareció en tu vida, le puedes llamar a lo mejor un problema fuerte familiar, podrías hablar de una enfermedad, podrías hablar un accidente X, podrías hablar un hijo perdido, metido en las drogas o metido en otros asuntos que uno no quisiera. Eso es una situación fuerte, difícil, dolorosa, y se convierte como en un enemigo de tu vida, porque ese puede irte minando si tú no sabes buscar siempre la ayuda de Dios. Podría eso incluso acabar con tu vida y deteriorarte y hasta enfermarte, ¿sabías? Pero no solamente podríamos aplicar estos enemigos a eso. 2, podríamos aplicar también estos enemigos de guerra a los enemigos que tú y yo tenemos, aparte de las circunstancias y situaciones difíciles. ¿Cuántos conocen cuáles son sus enemigos que la Biblia nos menciona? ¿Sabían que la Biblia nos menciona varios enemigos? ¿Sabían o no? Tenemos varios enemigos. Uno de ellos, mis hermanos, se llama diablo, que ya se nos ha compartido el fin de semana por el pastor Chuy, pero es un enemigo. Él es nuestro enemigo. Dice en Primera de Pedro, nada más para ver cómo es un enemigo con el cual luchamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si dice que nuestro adversario el diablo, quiere decir que el diablo, esta palabra adversario, es nuestro enemigo.
¿Por qué debes buscar siempre la ayuda de Dios? Porque tú tienes enemigos, no solamente enemigos de circunstancias y situaciones difíciles que podrían apartarte y alejarte de Dios, sino también tienes un enemigo que su búsqueda, su propósito es alejarte de Dios. ¿Y cómo se llama ese enemigo? Diablo. Pero ¿sabían que no solamente el diablo es nuestro enemigo? Tenemos otro enemigo más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, al 17. Aquí hay otro enemigo más. ¿Lo tenemos? Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuál es nuestro segundo enemigo? El mundo. El mundo. Y cuando hablamos del mundo, que es nuestro enemigo, fíjense bien, estamos refiriéndonos a todo el sistema del mundo, sistema de pensar, sistema de actuar, sistema moral, porque no podemos nosotros salirnos del mundo. Aquí nos ha dejado Jesús, ¿verdad? Podemos usar algunas cosas del mundo. Por ejemplo, quizás tú en tu casa tienes un televisor, ¿o no? ¿Cuántos tienen televisión en su casa? No, yo soy como un buen cristiano. La quebré, ya la tiré. ¿Está bien? Si eso es lo que tú crees que es lo mejor para tu vida, está bien, pero no quiere decir que eso te aparta del mundo, porque todavía vas a tener contacto con el mundo. La tele es un medio de contacto con el mundo, pero hay que saber sacar provecho del mundo, lo que puede ser benéfico para nosotros. Pero si tú te pones a tener un televisor donde vas a ver cosas que no debes de ver, el mundo te está ganando. Y tú necesitas ahí entender que necesitas buscar siempre la ayuda ¿de quién? De Dios. Ahora, estoy hablándote de una sola cosa, porque así como es la tele, son las computadoras, los celulares, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? La familia, vamos, hijos, vamos a ir a comer el domingo para que se preparen. Y ahí va la familia de 10 hijos y los papás, ¿verdad? Y llegan ahí al restaurante, piden una mesa de 12 personas, y desde el papá, la mamá hasta los hijos se sientan y todo el mundo, todos, cada uno en su celular. ¿Saben qué está haciendo el mundo? Les está ganando el mundo. El celular tiene funciones importantes y tenemos que aprender a usarlas, pero no podemos dejarnos gobernar por las máquinas. El que debe de gobernarnos se llama Cristo por el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Amén. Yo tengo el hábito con mis hijos, siempre cuando salgo a comer, si vamos a salir, guarden su celular o dénmelo. Y cuando salgamos se lo regreso. No, si no, no vamos a disfrutar. Entonces, ¿qué caso tiene salir si no vamos a platicar? ¿No? Entonces, no podemos dejarnos, mis hermanos. ¿Cuántos enemigos llevamos? 3. Las circunstancias o las situaciones difíciles, que se convierte como un enemigo, el diablo, el mundo, pero hay un enemigo más que, mis hermanos, yo diría que es el peor de todos. El peor de todos tus enemigos. Porque de él depende muchísimo si le das entrada al mundo o le das entrada al diablo, o le das entrada a las circunstancias, a las situaciones difíciles de tu vida. ¿Y sabes cuál es tu tercer enemigo? Tu carne. Nuestra carne. Dice en Gálatas 5:17, Pablo ahí nos advirtió de ello.
Gálatas capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienen? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos, ¿quién? La carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa este versículo? Este versículo nos está hablando claramente que tenemos un gran enemigo, usted y yo, y ese gran enemigo somos nosotros mismos, somos nuestra carne. Usted y yo tenemos nueva vida en Cristo, lo vimos en la clase anterior, una vida eterna con un destino que ya lo recibimos en Cristo. Pero usted y yo todavía en la tierra tenemos una lucha constante todos los días, todos los días. Y si hay algo que te puede alejar de Dios, es tu carne. Y Jesús llegó a advertirnos cómo nuestra carne, mis hermanos, nos puede alejar de Dios. Ahora, déjame explicarte por qué relaciono mucho la carne como enemigo comparado con la historia de estos enemigos que vinieron a hacerle guerra a Josafat. ¿Quiénes eran los que vinieron a hacerle guerra a Josafat? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Moabitas y amonitas. ¿De dónde salieron estos dos tribus? ¿De dónde surgieron los amonitas y los moabitas? ¿Sabían ustedes que estos surgieron como hijos de Lot? En el incesto que cometieron, la inmoralidad sexual que cometieron sus hijas al emborracharlo y tener relaciones sexuales con su padre. Las dos hijas que escaparon de Sodoma con su padre, porque la esposa, si se acuerdan la historia, se convirtió en estatua de sal por voltear atrás, ¿verdad? Y ellas dijeron que para que perpetuara su descendencia, pues tuvieron que cometer incesto. Y el incesto hizo que nacieran dos tribus, de Amón y de Moab. De ahí surgieron de Moab los moabitas y de Amón surgieron los amonitas. Estas dos tribus, mis hermanos, entonces representan la carne. Los amonitas y los moabitas representan nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Mira lo que dice Romanos 8:7, hablando de esta lucha con este enemigo fuerte, la carne. Romanos 8, verso 7, ¿lo tienes? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Óigame, ¿saben cuántos amonitas y moabitas venían a pelear contra Josafat? Era una enorme multitud, enorme. Esto quiere decir que el poderío del enemigo de Judá era terrible. Y quiero decirte una cosa, muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que a veces nos enfrentamos contra una fuerza, un poder de la carne que nosotros debimos entender que esa carne de pecado murió en la cruz con Cristo, en nuestra naturaleza, pero la carne sigue vigente y esa carne la tenemos que someter, la tenemos que subyugar, la tenemos que tener en un lugar que le corresponde, pero la única manera de hacerlo es solamente buscando siempre la ayuda de Dios. No hay otra forma. En fin, analicemos este versículo, Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios. Esta palabra designios en su texto original significa los pensamientos.
la mentalidad, los deseos. Fíjense bien, los pensamientos, la mentalidad, los deseos de la carne son enemistad. ¿Contra quién? ¿Qué hace un pensamiento de la carne? ¿Qué hace? Te aleja de Dios. ¿Qué hace tener una mentalidad de la carne? ¿Qué hace? Te aleja de Dios. ¿Qué hace darle lugar a los deseos de tu carne en tu vida? Te aleja de Dios. Porque son enemistad contra Dios. Por eso, así como Josafat venían a pelear contra él, nuestros enemigos vienen contra nosotros. Y la carne es uno de esos enemigos. Mire, la carne nunca va a estar a gusto. La carne tenía el dominio en el pasado, tenía el dominio de tu mente, el dominio de tus emociones, el dominio de tu voluntad. La carne tenía ese dominio en el pasado. Pero su poder fue subyugado a través de la nueva vida espiritual que Cristo te dio. Por eso en el versículo, si se fijan en el versículo 16, se nos da una clave para someter la carne, ¿no? En el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a someter todos esos pensamientos, esa mentalidad, esos deseos de la carne? ¿Cómo los vamos a someter? Caminando en la vida espiritual. ¿Y cómo vas a caminar en la vida espiritual si no buscas a Dios? ¿Cómo estás queriendo dejar esos deseos que te abordan, que no los puedes hacer a un lado de tu vida? Y a lo mejor decidiste el domingo cuando saliste del servicio, ya no voy a volver a incurrir en esto, y el lunes ya lo estás haciendo. De modo entonces, mis hermanos, que tú y yo debemos entender que nuestro peor enemigo es la carne, aunado a ello Satanás. La puerta de entrada para que Satanás pueda hacer de nuestra vida estragos es tu carne, es mi carne. Pero si esa carne se mantiene sometida en obediencia a Dios, el diablo no puede hacer nada. ¿Sabías eso? Pero también las circunstancias nos debilitan, hermano. Muy bien, vamos al versículo 2. Seguimos aprendiendo. Ya vimos el versículo 1, enemigos. Usted ya sabe que tiene enemigos, ¿verdad que sí? Enemigos que le pueden alejar de Dios. Ahí está ya, usted está en el entendido que tiene las circunstancias, las situaciones difíciles, tiene al diablo, tiene al mundo y uno muy fuerte que es su carne. No puede ignorar eso. Usted tiene que saber que usted tiene una lucha continua con su carne. Su carne quiere deleitarse, quiere hacer cosas y usted tiene que pelear, pero aquí están los principios, cómo es que usted va a pelear. Buscando siempre la ayuda ¿de quién? De Dios. Ok, verso 2, ¿lo tenemos? 2. Dice, y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Yo no sé si a ti te gustan las malas noticias. ¿A cuándo le gustan las malas noticias? A lo mejor todo anda bien, todas las cosas están muy bien, todo viento en popa, Señor, ahí la llevamos, gracias Señor, ya le hemos echado ganas, pero luego de repente te llega una noticia como esta. ¿Qué noticia le trajeron a Josafat o no? ¿Qué mensaje le dijeron a Josafat? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, he aquí están en tal lugar y vienen contra ti. Nosotros aquí en este versículo podemos encontrar la función de algunos mensajeros que le anunciaron y le advirtieron al rey Josafat de estos fuertes enemigos que venían contra él.
Ahora, aplicación para nosotros. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Tú y yo no tenemos mensajeros que nos anuncien. Tú y yo no. Pero sí tenemos en nuestras manos, el gran mensaje del Evangelio, que nos anuncia y nos advierte, fíjate bien, nos anuncia y nos advierte de esa gran guerra que hay contra nuestros enemigos. Ya aprendimos cuáles son los enemigos hace un rato, ¿o no? Pues el Evangelio es el que nos lo anunció, el Evangelio es el que nos advirtió de eso. O como dice Efesios 6:12, que no lo leímos del diablo, dice Efesios 6:12, ¿no? Lo voy a leer, Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay lucha, mis hermanos, espiritual. Aunque dice aquí que no tenemos lucha contra carne y sangre, hablándolo contra otro ser humano, es decir, me lo está diciendo para que yo no luche ni pelee en la carne con otro. Pero al final sí hay una lucha contra otra carne, pero la lucha se debe porque detrás de esa persona nosotros sabemos que está el diablo manipulando y dirigiendo la vida de esa persona que no conoce al Señor. Pero nosotros en eso necesitamos la ayuda de Dios. Yo he compartido, por ejemplo, cuando yo me convertí, recién convertido, yo era un estudiante de prepa. Yo estuve aquí en la prepa, recién inaugurada la prepa 5, por acá por Andrés de Urdaneta. Tenía, ¿qué será? Un semestre que la habían inaugurado y a mí me tocó entrar ya en el segundo semestre. Y tuve en el quinto semestre de prepa, que fue cuando conocí al Señor, tuve un maestro de filosofía. Y supo, desde el momento que supo que yo era cristiano, no sabe cómo me empezó a hacer la vida difícil en esa clase. Difícil, era una batalla espiritual, porque yo no podía pelear físicamente contra este hombre. Imagínense, si me pongo a agredirlo, pues peor, pierdo. Me corren de la prepa, ¿no? Porque ganas sí me daban de ponerle unos buenos moquetazos, ¿verdad? Digo, en la carne me daban ganas, pero el Señor, tranquilo, ¿verdad? Y al final me reprobó. Dice, qué tremendo, es el diablo queriéndonos sacar de onda. Tú joven, apenas estás conociendo al Señor y Señor, pues si yo hice todo lo que tenía que hacer, hice mi examen bien, ¿por qué me está reprobando? No, pues yo Señor, ayúdame. Y imagínense, me complicaba la situación porque yo trabajaba en la mañana, estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Y para poder seguir el siguiente semestre sin perderlo, tenía que estudiar esa materia por la tarde y todavía cursar por la mañana. ¿Y cómo le iba a hacer si tenía mi trabajo? Yo no podía dejar mi trabajo. Mi padre en ese tiempo no podía sostener, uno desde joven, desde la secundaria, prepa, uno tuvo que pagar sus estudios para salir adelante. Eso a nosotros nos tocó así la vida y dijimos, bueno, hay que entrarle. Así que yo no podía dejar de trabajar, pero Dios me dio gracia, busqué a Dios, busqué al Señor, ayúdame Señor, ¿cómo resolver este problema? Porque si no, pues yo no puedo dejar de trabajar. Ahí es donde buscando siempre la ayuda ¿de quién? De Dios. ¿Contra quién? Nuestros enemigos. Y entonces yo estuve orando y cuando empezó el siguiente semestre, el primer día que fui a clase, Dios me dio una gracia, porque era una maestra, y Dios me dio una gracia con la maestra de tal manera que le platiqué el primer día de clase, le platiqué mi problema, le dije que era un cristiano, todo. Mire, me dijo, no te preocupes, preséntate solo el día del examen y adelante. Oiga, pero las asistentes, no te preocupes, no vas a tener ningún problema. Y así fue. Llegó el día del examen, presenté mi examen, pasé y no tuve ningún problema. ¿Quién me dio esa gracia?
¿Quién me dio esa victoria? ¿Quién? Dios. Pero esa es una lucha. Te vas a encontrar con muchas luchas, pero tienes que entender que detrás de esas personas hay una batalla espiritual. ¿Cómo la vas a ganar? Buscando siempre la ayuda. ¿De quién? De Dios. Buscando siempre la ayuda de Dios. Escuchen esto que les voy a decir, hermanos. Nada de las luchas que lleguemos a tener, nada, por circunstancias, por el diablo, por la carne, es algo que nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque el Evangelio ya nos advierte de eso y debemos estar preparados como cristianos que somos. No podemos ignorar. Vas a estar en tu trabajo ay, híjole, ¿y por qué ahora el patrón se está poniendo, ahora que más me he entregado al Señor y se está poniendo grueso, se está poniendo difícil? No, hermanos, lo hemos vivido también, no crea que no. Yo me acuerdo, yo en una época de casado, yo he compartido este ejemplo. Me metí a trabajar vendiendo autos nuevos. Dios me empezó a bendecir. Fíjese, empezó a venir la bendición. Yo nunca creí que podía lograr lo que estaba logrando, pero era Dios ayudándome. Pero el gerente de ventas no le caía, pero ni en pintura, y más porque era un hombre perverso que se metía con todas las vendedoras. ¿Sabías que un hombre que camina en santidad ante un hombre perverso, el reflejo de Dios hace que la gente se sienta tan mal? De verdad. Este hombre no era imagínese, y un día yo tenía que estar siempre, Señor, ayúdame con este hombre. Qué difícil para poder vender con este hombre que me buscaba siempre la manera para tratar de que no lograra una venta. Y fíjense, yo en una ocasión hice un trato con una empresa donde se iban a vender cerca de 200 unidades. Pero para poder cerrarlo tenía que llevar al gerente de ventas. Señor, dame gracia, ayúdame. Estos son mis enemigos. Yo sé que detrás de ese hombre hay un ser espiritual manipulando sus mentes, pero Señor, tú nos has dado la victoria y tú dices que la fe es con la que nosotros hemos vencido en la cruz. Con la fe hemos vencido al mundo y con la fe vencemos a la carne. No dejes que mi carne me gane, ¿verdad? Bueno, lo llevé un día a la venta, la cerró la venta. No te preocupes, yo me hago cargo de todo, nomás que te llegue tu cheque. ¿Y qué cree que hizo? Ni siquiera un peso me dieron. Todo lo metió como casa y la comisión se la quedó él. Era un buen dinero. Era un buen incentivo. Y la verdad, vino la lucha de la carne. ¿Ves? Primero el diablo allá con aquel mono, ¿verdad? Y luego la carne acá luchando, ya ves, ¿qué caso tiene? Y que Dios, y que tú, y ahí estaba la carne luchando. No, es que no puede ser así. Y llegué con mi esposa y oye, es que ya voy a dejar este trabajo. Mi esposa se me quedaba viendo, qué rápido te vences. Ay, sí, si tú estuvieras ahí. No necesito estar ahí, pero estoy acá de este lado, soy tu ayuda idónea. Para eso estoy, para ayudarte. Te estás dejando vencer. Oye, pero es que mira, no importa. Dios te está bendiciendo. No dejes que te roben la bendición. Qué bendición por las esposas, ¿no? No los oigo, varones. Santo Padre. Esas son las luchas que enfrentamos, mis hermanos, y en las luchas tenemos que buscar siempre la ayuda de Dios. Porque nos pueden vencer las circunstancias, nos pueden ganar las circunstancias, nos pueden apartar de Dios las circunstancias. Pero ahí es donde tenemos que luchar. Si usted ya se dio por vencido de un familiar, de un pariente muy cercano de usted, no lo haga. Yo tuve un padre tan duro, porque ya no es. Ahorita es un pan Bimbo.
Así le digo, ¿qué onda mi pan Bimbo? Véngase para acá. Y lo abrazo. Pero antes que se dejaba abrazar, vaya, ni que fuera mujer, ¿para qué me abraces? Así era, ¿eh? Era. Porque ahorita se hizo un pan Bimbo, hasta le jalo los cachetes. Pero él era, no te imaginas. Y ahí era una batalla, buscando siempre la ayuda de Dios. Señor, para ti no hay imposible. Señor, no hay piedra de corazón que tú no la puedas hacer de carne. Y no fue en un año, mis hermanos, fueron muchos años de estar orando por mi padre. Esas son las batallas. Pero ¿cómo las ganamos las batallas? ¿Solos? No, hermano, solos no podemos ni... Es más, ni con la mosca, ahí andas con el ese para matarla. ¡Ah! No. Y te sale y oh. Pero con el Señor, mis hermanos, sí se puede. Por eso es importante buscar siempre la ayuda de Dios. Así que yo estaba, Señor, y no creo que nada más por mi padre, por cada uno de mis hermanos. Pero yo hablo de ese hombre que no se daba su brazo a torcer. El peor enemigo de mi casa fue mi padre. Imagínense, los dos, él era, bueno, ya no me gusta hablar de esto, mejor no hablo de eso. Pero me llevaba a lugares muy feos cada fin de semana. Y cuando conocí al Señor, yo le dije a mi padre, no vuelvo a poner un pie en esos lugares. Ya te lavaron el cerebro los aleluyas estos. Pues qué bueno que me lo lavaron porque estaba muy sucio. ¿No te das cuenta? Abre tus ojos, estaba muy sucio. ¿A poco donde me llevaba a hacer, lavan la ropa así, te la dejan bien limpia? No, hombre, te ensucian más. Que no sé qué, y así. Bueno, llegó el momento, mis hermanos, después de varios años de estar luchando con la ayuda de Dios. No hay otra forma. Tú no vas a ganar batallas solo. Tú no puedes ganar las batallas sin Dios. Es Dios el que gana la batalla. Amén. Y llegó su momento en lo que menos me imaginé, mi mamá perdió, fíjese, tuvo que perder su vista mi mamá. Primero le pasó eso a mi mamá. Se quedó cieguita por un problema de glaucoma que tuvo, pero ella ya conocía al Señor. Y entonces ella le decía a mi papá, le decía, ¿y ahora quién me va a leer la Biblia si ya no veo? Y pues nosotros ya éramos casados, ya no estábamos en la casa, ¿verdad? Ya nada más vivían los dos viejitos, la mamá y el papá. Y entonces mi papá le dijo, pues yo te la leo. Y fíjense, de leerle la Biblia día con día, sacas que le da duro el Señor. Lo tumbó de su caballo. La piedra dura se volvió pan Bimbo. De veras, yo no me canso de reírme porque yo conocí a mi papá. Imagínense, a los 7 años, yo 6 años, 7 años era un testigo de botaba por allá como golpeaba a mi mamá, de tan borracho que llegaba. Y era un buen hombre, pero sin embargo el alcohol lo volvía una bestia. Un día alcoholizado, él a un compañero con una navaja, peleando los dos, pues él defendiéndose, pero lo navajeó y lo tuvieron que meter a la cárcel 2-3 días. Pero ese hombre cambió. Ese hombre dejó de ser lo que era. Pero se tiene que pelear la batalla espiritual. Muchos de ustedes se vencen. Muchos de ustedes tienen gente así y se dan por vencidos. Pero no se les olvide, necesitamos siempre la ayuda ¿de quién? De Dios. Busca a Dios mientras puede ser hallado, llámalo en tanto que está cercano, lo tienes en tu corazón, el Espíritu Santo está dentro de ti, tú puedes clamar, tú puedes buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo te necesito. ¿Por qué pero muchos de nosotros, mis hermanos, clamamos a Dios y vemos las circunstancias y estamos dudando. Es que Dios no me contesta ya. Pues ¿cómo te va a contestar si la Biblia dice que si dudas,
eres como la ola del mar arrastrada de un lado para otro. Y dice ahí que no espere quien tal haga que va a recibir cosa alguna de quién, de Dios. Necesitas dejar de dudar, necesitas dejar de desconfiar en Dios y en su palabra. No se puede así, mis hermanos. ¿Por qué debemos buscar siempre la ayuda de Dios? ¿Por qué? Yo creo que aquí nos vamos a detener en este versículo. Vaya conmigo al verso 3. Segunda de Crónicas 23. ¿Lo tiene? Entonces Josafat, él es Josafat, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién vinieron a pedir ayuda? ¿A quién fueron a pedir ayuda? Algunos, mis hermanos, a veces tienen problemas económicos y lo que hacen es ir a pedir ayuda. Por ejemplo, si es un hijo, va con el papá. Ya está casado, ¿verdad? Pero va y pide ayuda a su papá. A veces, si no eres hijo, vas y le pides ayuda al angiotista. ¿Se dice así o no? Agiotista. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Ay, o sea, el que preste dinero, pues. Van y piden ayuda ahí. Y se embroncan más y se meten en más problemas y se meten en más rollos. Pero ellos pidieron ayuda a Dios. ¿A quién pidieron ayuda? Ahora, déjenme decirle una cosa, que es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué fue lo primero que enfrentó Josafat? Ya vimos los enemigos, ya vimos que vino un mensajero y le anunció que venían contra él, y después de eso, él tuvo temor. Escúchenme. El temor, en este caso, era porque Josafat estaba consciente, mis hermanos, de su total incapacidad para enfrentar a tan grande multitud y poderío de sus enemigos. Muchas veces el temor, mis hermanos, nos puede paralizar. Tenemos que entender que tú y yo somos incapaces de vencerle al mundo, de vencerle a las circunstancias, a las situaciones difíciles. Somos incapaces de vencer al diablo y vencer nuestra propia carne por nosotros mismos. Necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda para vencer. Por eso ahí está desde hace 20 años. Ahora sí voy a ser diferente, vieja. Ahí están en los propósitos del 2018. Ahora sí te prometo, mi amor, que te voy a tratar como vaso frágil y no como cántaro de Tonalá. Y ya nomás empezó la segunda semana del 18 y ni siquiera como cántaro la trata. No, hermanos. El temor lo tenemos que quitar de nosotros. El temor es como un síntoma que si lo dejamos, la carne de ahí se va a agarrar, y no se diga el diablo. Y nos pueden hacer estragos. Nos puede causar muchos problemas. Nuestras luchas con nuestros enemigos, mis hermanos, necesitamos solo la fuerza de Dios, necesitamos el poder de Dios. Solo Dios nos puede dar la victoria. Amén. Solo Dios nos puede dar la victoria. No hay otra manera para vencer. Por eso es importante que aprendamos a buscar la ayuda de Dios. Busca la ayuda de Dios. Ahí está la esposa. Es que ya me cansé, este señor no agarra la onda. Pero tú sí agárrala. Agárrala, ponte en vez de pelearle a la carne, a la sangre,
Ponte a pelear la lucha espiritual, pero no en tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Busca la ayuda de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos, pero lo queremos fácil, no queremos que las rodillas se nos ensucien. No queremos que nos duelan las rodillas, porque sí duelen. Si tú te doblas las rodillas y buscas a Dios, sí duelen y duelen mucho. Pero es un ministerio que trae bendición. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí nos vamos a quedar, hermano, porque el tiempo se nos fue. La próxima terminamos de ver esto. Amén. Buscando siempre la ayuda de Dios. Cuídese. Que Dios le bendiga. Y no deje de orar.